Hemos hablado en el primer vídeo sobre las transformaciones económicas. Me gustaría analizar ahora las implicaciones que tienen en la gobernanza global. ¿Cómo influye en la gobernanza de los problemas globales el hecho de que los E7 hayan superado a los G7 como hemos visto? Bueno, volvamos primero a la historia, que nos permitirá entender el estado del poder en el mundo actual y analizar las necesidades actuales de la gobernanza global. Después de la Segunda Guerra Mundial, como hemos visto en el primer vídeo, el continente europeo se encontraba en ruinas y fueron dos grandes potencias las que tomaron el timón: Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos había demostrado tener el mayor poder militar del mundo, además de ser el líder económico. La Unión Soviética, por su parte, era otro ganador de la guerra y ofrecía un modelo socioeconómico y político radicalmente diferente. El mundo se encontraba, por tanto, en un momento bipolar. Durante la Guerra Fría, los diferentes países del mundo se unieron a un bloque o a otro. Y así siguió la historia durante casi medio siglo, es decir, tensión sin confrontación. A partir de los años 90 el mundo volvió a cambiar. El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín, que separaba los dos mundos. En 1991 se disolvió la Unión Soviética después de muchos años de debilitamiento económico. Estados Unidos quedó como poder único, dominante en términos militares y en términos económicos. El mundo se había vuelto unipolar. Esta es la historia. Pasamos de un mundo bipolar en los años 50 a uno unipolar en los años 90. Pero fijaos en lo rápido que cambia el mundo. Ahora ya estamos en otro escenario. Como vimos en el primer vídeo, los poderes tradicionales ya no están solos al mando, sino que los emergentes están creciendo y, como hemos visto, sobrepasando a los tradicionales. Nos encontramos en una nueva era, la era de la multipolaridad. Pero no es la única transformación. Hemos visto que el poder se está desplazando de Occidente a Oriente. Al igual que hace años el poder del Reino Unido se desplazó hacia Estados Unidos, hoy el poder se traslada hacia el Océano Pacífico. Pero también la naturaleza del poder mismo está cambiando. Ya no solo los estados mandan en el mundo, sino que hay innumerables actores no estatales que han entrado en escena y están ganando poder. Sus acciones pueden tener un alcance global, para bien o para mal. Algunos de estos actores tienen fines benévolos, como las fundaciones, las ONGs, pensad por ejemplo en Médicos Sin Fronteras, que fue clave en la lucha contra la epidemia de ébola en 2014. Pero también hay actores no estatales con fines nocivos. Y aquí nos referimos al crimen organizado, los cárteles de la droga, los grupos terroristas, como puede ser Al-Qaeda o el propio Estado Islámico, de los que hablaremos más adelante en el curso. Todo lo que hemos descrito hasta ahora tiene sus consecuencias en el orden mundial. El poder está más disperso. Además, el orden multipolar tiende a ser más inestable si no se acompaña de instituciones multilaterales. Asimismo, estas instituciones no funcionarán si no hay voluntad política para resolver los conflictos mediante el diálogo. Necesitamos, por tanto, instituciones que puedan gobernar esta nueva situación de forma multilateral. Esta necesidad se vuelve más urgente si le añadimos el ingrediente de la globalización. Hoy en día vivimos en la era de la globalización. Estamos hiperconectados. Los flujos comerciales no respetan las fronteras. El dinero ya es digital.
Una empresa puede decidir tanto invertir en Nigeria como en China o en Birmania, y las enfermedades cruzan las fronteras igual de rápido que lo hacen las personas. En un mundo multipolar y cada vez más interdependiente, cualquier acción u omisión de cada uno tiene profundas y rápidas consecuencias para los demás. De hecho, la crisis económica global nos enseñó lo interdependientes que somos. Hay problemas que ya no conocen fronteras y, por lo tanto, las soluciones tampoco pueden estar restringidas al ámbito de un Estado. El cambio climático, los asuntos de ciberseguridad, problemas a los que Kofi Annan, el exsecretario general de las Naciones Unidas, llamó problemas sin pasaporte. Solo se pueden abordar estos problemas desde un enfoque cooperativo por los países del mundo. Vamos a fijarnos en el panorama de la gobernanza actual. Al fin de la Segunda Guerra Mundial se crearon algunas instituciones fundamentales para tratar problemas globales, ya fuera en el ámbito político como en el económico o el del desarrollo. Así, por ejemplo, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero ¿qué peso tiene cada uno de los países dentro de estas instituciones? Ese peso está determinado fundamentalmente por el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Un pequeño ejemplo basta para demostrar la situación. Hoy en día, China, con más de 1.000 millones de habitantes, tiene solo el doble de votos en el Fondo Monetario Internacional que el Estado de Bélgica, con sus 11 millones de habitantes. Como veis en el gráfico, la distribución de poder en el Fondo Monetario Internacional es muy dispar. A igualdad de Producto Interior Bruto, el porcentaje de votos de las economías avanzadas y las emergentes es muy diferente. Y al comparar por países del G7 con los BRICS, vemos que la diferencia es aún más llamativa. Es cierto que en los últimos años hemos visto algunas mejoras leves en la situación. Una de ellas ha sido la creación del G20 y sobre todo el importante papel que asumió durante los primeros años de la crisis económica mundial. En las primeras dos reuniones del G20 durante la crisis se produjo una coordinación muy eficaz, pero después, en el momento de la recuperación, fue perdiendo capacidad de acción. Otro intento de mejora se dio precisamente en la cumbre del G20 en Seúl, en el año 2010, donde se acordó una reforma que permitiría un cambio importante en la distribución de los votos de los distintos países en el Fondo Monetario Internacional para que fuera más equitativa. Sin embargo, por desgracia, esta reforma no se ha implementado todavía. Más adelante en este curso veréis por qué se encuentra bloqueada. De seguir así las cosas, no sería extraño que hubiera reacciones por parte de los países infrarrepresentados. De hecho, ya estamos viendo algunos atisbos de esta respuesta. Es el caso de los BRICS, que en su reunión de 2014 decidieron crear un banco propio para la cooperación financiera y en temas de desarrollo entre los 5 países emergentes. Y más recientemente la iniciativa por parte de China de crear un nuevo banco de inversiones con vocación cuasi global, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, al que han sido invitados a participar el resto de los países. En este último caso, los países europeos y algunos países asiáticos, como Nueva Zelanda o Australia, han tomado la decisión de participar. Estas iniciativas, en principio, no deberían verse negativamente, a menos que lleven a una tendencia de fragmentación de la gobernanza global. Nada podría ser peor que eso. Por tanto, el mantener todas estas instituciones cooperando de manera inclusiva sería una buena forma de aprovechar todas estas iniciativas para un fin común: la mejor gobernanza global.
Me gustaría concluir haciendo hincapié en una idea que ha atravesado todo este vídeo. El mundo en que vivimos, determinado por la globalización y por las transformaciones del poder, es cada vez más complejo. Sin un esfuerzo de todos los actores en conseguir instituciones representativas de gobernanza global, será muy difícil que podamos resolver el tipo de problemas globales a los que nos enfrentamos. Para que esta situación pueda ser real, es vital que los actores reconozcan las diferentes trayectorias históricas y culturales de los otros países, para así comprender mejor sus intereses. Volveremos a esta idea varias veces durante el MOOC. A continuación analizaréis las 6 grandes tendencias globales que debemos esperar en el futuro, en el horizonte de 15 años. Veréis, por tanto, el mundo en 2030.